El Valle Calchaquí tiene una forma de oscurecerse que no es igual a ningún otro lugar de Argentina. Es una oscuridad que empieza en la estepa seca y va engulléndolo todo despacio. Primero los cerros, después las fincas, después las casas de adobe, hasta que solo quedan el bosque y la luna, y el ruido de cosas vivas que nadie puede nombrar. Marlene Rojas. Ferreira conocía esa oscuridad desde que tenía memoria. Creció mirándola por la rendija de la ventana del cuarto, que no compartía con nadie porque era hija única, e hija única de hombre sin mujer, aprende temprano que silencio no es paz, es solo ausencia de ruido, y que las dos cosas no tienen nada que ver una con la otra. 26 años cargaba en el cuerpo, y cargaba también el peso de una vida que nunca había sido enteramente suya. Y aquella noche de julio, con la lluvia golpeando el techo de chapa como si el cielo tuviera rabia de algo, ella finalmente se fue. La lluvia de julio en el valle no pide permiso, cae gruesa y fría y con un olor a tierra revuelta que a Marlene siempre le gustó, aún sin saber por qué. Era el único olor que no tenía ninguna mentira dentro. Era tierra y punto. No fingía ser otra cosa. Ella estaba en la cocina cuando su padre llegó de la bodega de don Nico con el olor a aguardiente mezclado en el sudor y los ojos pequeños de quien ya ha decidido una cosa antes de abrir la boca. Don Gerardo Ferreira tenía 61 años y una habilidad especial para tratar a su hija como si fuera propiedad que todavía no había encontrado al dueño adecuado. Golpeó la mano abierta en la mesa de madera gastada y dijo: «Anselmo te quiere», y yo accedí. Marlene levantó los ojos del plato que estaba lavando y se quedó así un momento, con la mano aún dentro del agua, la espalda tensa, la barbilla baja. Ella sabía el nombre de Anselmo, conocía al hombre desde niña. 52 años, dueño del almacén del pueblo, 2 bueyes y una camioneta vieja, y un olor a naftalina y aguardiente que se quedaba en el aire después de que él pasaba. Viudo hacía 10 años de una mujer que todo el pueblo sabía que había enfermado de tristeza, pero nadie lo decía en voz alta. Marlene dijo no. Lo dijo con la voz que había guardado años para esa hora, sin temblar, sin subir el tono, sin pedir disculpas. Dijo no de la misma forma que se dice agua o pan, una palabra simple que ocupa el espacio que tiene que ocupar. Don Gerardo se quedó en silencio por un segundo, que duró más que un segundo. Después fue hasta la puerta, la abrió y señaló la oscuridad de afuera. La lluvia entraba de lado, mojando el marco, mojando el suelo de cemento de la cocina, y él dijo: «Entonces vete, que aquí no te quedas si no te casas, ¿eh?» Marlene no lloró allí delante de él. No le dio ese regalo. Fue hasta el cuarto, tomó la mochila que ya tenía hecha hacía 2 meses, no por premonición, sino porque alguna parte de ella sabía que ese día iba a llegar y tarde o temprano tendría que tener el valor de enfrentarlo. Se puso la mochila a la espalda, pasó por la cocina sin mirar a su padre y salió bajo la lluvia sin mirar atrás. El camino de tierra de enfrente de casa se volvió barro en segundos y ella fue andando con el poncho de lluvia golpeándole el rostro y el corazón tan quieto que ella misma se extrañaba. Quería sentir algo más, pero lo que sentía era solo el frío y la libertad extraña y aterradora de quien no tiene más ningún lugar a donde ir, excepto hacia adelante. El pueblo de San Pedro del Valle quedaba en el centro del valle, rodeado por 3 lados por el bosque y la estepa, y del cuarto lado por el río, que en invierno crecía y en verano encogía, como si respirara. Marlene conocía cada calle de tierra, cada rosal en el muro, cada perro que ladraba por hábito y no por miedo. Vivió allí toda su vida. Fue a la escuela hasta el 5º grado, después salió para trabajar. Fue a misa allí cada domingo, hasta que dejó de ir porque el padre nuevo tenía la costumbre de mirarla con un tipo de lástima que ella no quería de nadie. Conocía a la curandera, a la partera, al farmacéutico que también era dentista, y a la esposa del comisario que sabía de todo y contaba la mitad. Y el pueblo la conocía a ella, pero de un modo en que los pueblos del interior conocen a las hijas sin madre y sin voz como personaje de fondo, no como persona con nombre propio. Ella no pensó en llamar a ninguna puerta bajo aquella lluvia.
no porque tuviera demasiado orgullo, sino porque sabía que las puertas se abrirían con un tipo de compasión que cobraba intereses. La calle sabría antes del amanecer, y su padre enviaría un recado, y ella terminaría de vuelta en la cocina de adobe, lavando platos otra vez. Así que siguió andando hasta donde el camino de tierra terminaba y el bosque comenzaba, y continuó. El sendero que entraba en la floresta lo conocía de paso. Era el mismo que llevaba al río más adelante. Había ido por allí algunas veces de día, siempre de día, nunca de noche, nunca con lluvia, pero los pies fueron de memoria. Tropezó 2 veces en el barro, se llevó una rama en la cara y continuó hasta que el bosque se cerró tanto, que la lluvia casi no entraba más y el aire tenía aquel peso verde del lugar que no conoce la prisa. Fue entonces cuando vio, en medio de un trecho más abierto entre los árboles, la construcción. Era un rancho de madera oscura con techo de tejas coloniales y una pequeña galería con los pilares podridos. Todo el pueblo conocía aquella casa. Era la casa de Salazar, así llamada por un hombre que vivió allí décadas atrás y desapareció un día sin despedida, sin recado, sin motivo encontrado. Los niños tenían miedo, las madres prohibían, los viejos decían que había algo. La historia de Salazar tenía variaciones dependiendo de quién la contara, pero el rancho estaba allí firme hacía 40 años, guardando el secreto fuera cual fuese. Marlene llegó hasta la puerta, vio el candado oxidado, puso el machete que tenía en la mochila entre el gancho y el hierro y forzó. El candado se dio a la tercera vez. Ella entró, cerró la puerta tras de sí, se quedó en la oscuridad hasta encontrar el encendedor en el bolsillo del pantalón y encontró una vela en el alféizar de la ventana. La casa por dentro tenía una mesa, una silla, una repisa con ollas de barro y una cama de madera sin colchón, pero con una estructura que aún sostenía el peso. Polvo en todo, y el olor a abandono que es diferente del olor a limpio. Es un olor a cosa que esperó mucho tiempo sin ser llamada. Ella se sentó en el borde de la cama y lloró. No el tipo de llanto ruidoso que pide atención, sino el tipo callado que va saliendo solo mientras la persona mira al suelo y percibe el tamaño del lugar al que llegó y el tamaño de lo que dejó atrás. Lloró a la madre que murió cuando ella tenía 12 años, lloró los años de trabajo en el campo con su padre, que nunca preguntó lo que ella quería, lloró los años de costura a domicilio y de venta de harina en el mercado, y de ir a misa con un vestido que le quedaba corto porque no tenía dinero para comprar otro. Lloró a Anselmo con el olor a naftalina y la certeza de posesión en los ojos. Lloró todo de una vez, y después se secó el rostro con el paño que estaba en la mochila y fue a dormir. A la mañana siguiente la lluvia había parado. El olor era a tierra mojada y a hoja nueva, y Marlene se despertó con dolor de espalda y hambre y una claridad extraña que a veces viene después del llanto, como si todo el dolor hubiera lavado algo y dejado el pensamiento más limpio. Tenía en la mochila arroz, harina, sal, un machete, un cambio de ropa y la foto de su madre en un sobre de plástico. El rancho tenía ollas de barro que ella aún no había abierto. Tenía un pozo profundo en el patio cubierto con una tapa de madera. Tenía una huerta invadida por la maleza que con trabajo podría volver a dar algo. Tenía herramientas oxidadas en un rincón y una hoz colgada en la pared. Marlene pasó el primer día arreglando el espacio, barriendo el polvo, abriendo las ollas. Encontró sal vieja y una lata de manteca solidificada y porotos de un tipo que ella no conocía con la cáscara muy dura. Abrió la ventana a la estepa del lado sur y la puerta al bosque del lado norte, y el rancho empezó a respirar. Por la tarde fue al río, buscó agua, la hirvió en el fogón de barro que aún funcionaba y durmió más tranquila la segunda noche. En la tercera mañana encontró la carne. Estaba en el umbral de la puerta, un pedazo de tapir grande, limpio, descuartizado, sin sangre en el suelo alrededor, sin huella humana que ella pudiera identificar. Se quedó en la puerta mirando por mucho tiempo después. Miró hacia el monte. El monte no dijo nada. Los pájaros cantaban con normalidad. La luz se filtraba entre la copa de los árboles del mismo modo. Ella miró la carne, luego el monte otra vez, y tomó una decisión.
Tomó la carne, entró y la puso a cocinar sin hacer preguntas. Porque Marlene había aprendido temprano que algunas cosas llegan sin explicación, y uno puede quedarse parado esperando entender, o puede aceptar lo que llegó y seguir viviendo. Y ella había elegido seguir viviendo. En los días que siguieron, fue montando una vida pequeña y propia. Barrió la huerta, plantó lo que encontró de semillas en el rancho, aprendió dónde el pozo daba agua buena y dónde daba agua con sabor a hierro. Volvió a coser con lo que tenía en la mochila y lo iba vendiendo en la feria del pueblo vecino, que quedaba a 6 kilómetros por un sendero que ella fue conociendo poco a poco. La gente del pueblo no hacía demasiadas preguntas. Eran del tipo de gente que respeta el silencio de un extraño, quizás porque tenían sus propias historias que guardar. Pero las señales continuaron. La semana siguiente, había leña cortada y apilada al lado de la puerta. Ella no la había cortado, no la había pedido. No había rastro de hacha en el suelo, no había aserrín, no había nada que explicara cómo esa leña llegó allí. Marlene puso la mano encima de la pila. La madera estaba fresca, recién cortada. Se quedó pensando por un tiempo. Luego encendió el fogón sin decir nada en voz alta. La semana después, había hierbas medicinales en un manojo atado con fibra de palma, colgado en el marco de la ventana. Ella las reconoció todas: melisa para la fiebre, espino blanco para el estómago, boldo, rompepiedras, las mismas que usaba su abuela, las mismas para las que ella sabía para qué servían. Se quedó parada mirando el manojo con un nudo en el pecho que tardó en entender. No era miedo, era otra cosa, más cercana a la emoción de ser vista por alguien que no había sido pedido. Empezó a anotar las señales mentalmente, como quien monta un mapa sin destino definido. Leña, hierbas, carne fresca, un tarro de miel que apareció en la ventana un día sin lluvia y sin aviso, una piedra con veta de cuarzo dejada en el alféizar que ella estuvo mirando mucho tiempo porque era hermosa de una manera que no esperaba, de algo que venía del monte salvaje. Y entonces llegaron los matones de Odilon. Odilon Braga no era hombre de aceptar un no con facilidad. 52 años de vida en un pueblo pequeño donde todo el mundo sabía su nombre y ninguna cuenta quedaba abierta. Él era del tipo que compraba lo que quería y cuando no podía comprar, encontraba otra manera. La historia de Marlene en el pueblo corrió demasiado rápido. Fue expulsada o huyó, dependía de quién la contara. Pero el hecho era que la hija de don Geraldo había desaparecido, y el acuerdo que don Geraldo había hecho con él, encima de un vaso de aguardiente, había quedado sin cumplir. A Odilon no le gustaban las cuentas abiertas. Mandó a 2 hombres un jueves por la noche, Antonio Flores y Expedito Ramos, conocidos matones de hacendado que él usaba cuando necesitaba un trabajo que no cabía en una conversación de barra de bar. Los dos salieron del pueblo con linterna y revólver por el camino de tierra, con órdenes de traer a la muchacha de vuelta, por las buenas o por las malas, daba igual. No llegaron al rancho. Marlene no supo eso aquella noche. Durmió sin ruido, sin presentimiento. Despertó a la mañana siguiente con el sol ya alto y un silencio diferente en el monte. La calidad del silencio había cambiado de un modo que ella no sabía explicar. Más denso, más lleno, como después de una lluvia pesada. Fue a buscar agua al pozo y notó que la maleza en la orilla del sendero que llevaba al camino estaba diferente. Ramas rotas, tierra removida. No de la forma en que un animal de tierra remueve, sino de un modo más ancho, más profundo. Se quedó mirando por un tiempo, luego fue a buscar el agua y no volvió por el sendero ese día. 3 días después, todo el pueblo lo supo. Antonio Flores fue encontrado a 2 leguas del rancho, en el fondo de un barranco, con las costillas abiertas de un modo que el comisario no pudo escribir el informe porque no conocía animal alguno que hiciera aquello de esa manera. Expedito Ramos nunca fue encontrado, ni el cuerpo, ni el revólver, ni la linterna, como si el monte se lo hubiera tragado todo sin dejar pruebas. El pueblo entró en esa especie de suspensión en la que entra una comunidad pequeña cuando algo sucede que no tiene explicación aceptable. Todo el mundo sabía algo, todo el mundo desconfiaba de una dirección,
Pero nadie hablaba en voz alta, porque hablar en voz alta en un pueblo pequeño sobre algo que no tiene nombre es invitarlo a entrar en casa. Decían animal embrujado, decían hombre lobo, decían que Marlene Ferreira había hecho algún tipo de pacto en el monte para vengarse de su padre. Decían que el rancho de los Salgado siempre había sido casa de cosas malas y que ella había ido a vivir dentro del peligro sin saberlo. Marlene se enteró de los rumores cuando fue a la feria del pueblo. La mujer del puesto de queso se lo contó con voz baja y los ojos muy abiertos. Ella escuchó todo sin poner cara de sorpresa. Agradeció la información, compró el queso y se fue. No porque no tuviera ningún sentimiento, sino porque no sabía bien qué sentir. Lo que sí sabía era que dos hombres que habían ido hacia ella con mala intención no habían llegado, y eso era un hecho. Y con los hechos, ella sabía lidiar. Con los sentimientos todavía estaba aprendiendo. Volvió al rancho al final de la tarde, con el cielo color cobre sobre el monte, y fue solo cuando estaba en la galería quitándose el barro de la sandalia que percibió que estaba mirando el monte con una atención diferente. No de miedo, ni de búsqueda, sino como quien mira por la ventana esperando a alguien que aún no ha llegado, pero sabe que va a llegar. Se quedó así un tiempo, con la mano parada en la sandalia y el monte inmóvil delante, y luego entró en la casa e hizo la cena. La primera vez que lo vio de verdad fue en una noche de luna llena de finales de julio. El aire estaba seco y el olor del monte era fuerte, a eucalipto y polvo, y el calor que queda en el suelo, incluso después de que el sol se va. Ella estaba fuera del rancho, buscando agua en el jarro grande que estaba en el borde de la galería, cuando sintió. No fue sonido, no fue visión, fue sensación. Como cuando alguien entra en una habitación oscura. Antes de que lo veas u oigas, sientes que el aire cambia. Sintió su peso, la presencia del otro lado de la cerca de bajareque que dividía el patio del inicio del monte. Levantó los ojos despacio, preparada para no ver nada, preparada para que fuera imaginación, y vio. La silueta estaba entre los dos primeros árboles, a unos 20 pasos de ella. Demasiado grande para ser humano, grande de un modo diferente. No solo alto, sino ancho. Los hombros tenían una curvatura que no era de hombre alguno. Los brazos le bajaban demasiado largos y las manos abiertas hacia abajo. Los ojos eran dos puntos de brasa viva en la oscuridad, y aún así, ella notó la postura. No era de ataque, era de espera. Era de quien está parado desde hace mucho tiempo mirando algo que no quiere perturbar. Marlene se quedó inmóvil por un intervalo que no supo medir. El corazón le latió fuerte una vez, luego se quedó medio suspendido, esperando. Ella no gritó, no corrió, no soltó el jarro. Lo único que sucedió fue un hilo de pensamiento que lo atravesó todo con una claridad extraña. Él me vio antes muchas veces y nunca hizo nada. Se quedó mirándolo, mirándola a ella, y la luna llena encima de los dos, y el monte quieto como cómplice. ¿Por cuánto tiempo? Ella no lo supo. Luego entró en el rancho con pasos normales, cerró la puerta despacio, no con prisa, no con miedo. La cerró con cuidado, como si supiera que del otro lado había algo que merecía ese tipo de respeto. A la mañana siguiente, en el umbral de la puerta había flores que ella nunca había visto crecer en aquel suelo. Flores menudas de color amarillo con un perfume profundo que quedó en el aire todo el día. Aquella noche, Marlene encendió la vela y se quedó sentada a la mesa por un largo tiempo, mirando la llama, pensando. Después, hizo algo que nunca había hecho antes en la vida. Empezó a hablar en voz alta sin tener a nadie delante. Dijo el nombre de su madre, dijo el nombre de su abuela, dijo el nombre del dulce de leche que su madre hacía en el caldero de cobre los domingos, dijo el olor, dijo el sabor, dijo el día en que aprendió a leer sola con un almanaque viejo lo que había encontrado debajo de la cama, porque en la escuela ya no tenían sitio para la hija de un campesino pobre. Dijo el color del vestido que su madre usaba el último día. Dijo la fecha en que su padre dejó de mirarla como hija y empezó a mirarla como un problema. Dijo todo eso a la pared, a la llama de la vela, al monte que estaba al otro lado de la madera de la pared. No esperaba respuesta. Pero una noche,
Cuando contó que su padre nunca, ni una sola vez había pronunciado su nombre con cariño, que cuando hablaba de ella decía la niña o ella, como si su nombre fuera superfluo, aquella noche, viniendo del borde del monte, llegó un sonido. Ella dejó de hablar y se quedó escuchando. Era un sonido bajo, gutural, que no era aullido de lobo ni gruñido de animal terrestre. Era algo entre los dos, una vibración que subía de los árboles y que ella entendió, como si tuviera vocabulario para ello. No era una respuesta, era un reconocimiento. Era el lenguaje de quien también conoce el peso de no tener el nombre pronunciado con cuidado por nadie. Marlene sintió una opresión en el pecho durante mucho tiempo. Fue una tarde de agosto, cuando encontró el nombre grabado. Estaba en uno de los árboles del borde del patio trasero, junto a una marca de garra que desgarró profundamente la corteza. Letras irregulares pero legibles, de alguien que no sabía hacer letras finas, pero estaba seguro de lo que quería dejar escrito. Valerio. Ella pasó el dedo por las letras. Se quedó así un rato, con la corteza áspera del árbol en la punta del dedo y el corazón haciendo algo que ella no intentó nombrar. Después dijo en voz baja, Valerio, como si probara el sonido, y el monte quedó en silencio, pero de una manera plena. La curandera doña Efigenia apareció una tarde de martes sin ser llamada. Vino por el sendero con una gallina atada por las patas en una mano y un rosario en la otra. 70 y tantos años en su cabeza, cubierta de canas y unos ojos pequeños que veían más de lo que debían. Era una curandera conocida en todos los alrededores del valle. La gente venía de lejos a buscarla para el quebranto, para la fiebre en niños, para el mal de ojo, para cualquier cosa que el médico del pueblo no sabía tratar. Se sentó en el porche sin ser invitada y se quedó mirando al monte por un minuto antes de hablar. Contó que la criatura que rondaba aquel monte era Valerio Salgado, hijo del hombre que había construido el rancho, y que la maldición tenía 40 años de edad, venida de una hechicera de la estepa que perdió a su hijo en un accidente de coche que Valerio causó sin querer. Un accidente de carretera de noche con lluvia y el niño cruzando la carretera en el lugar equivocado. La hechicera nunca aceptó que fue un accidente e hizo lo que sabía hacer. Valerio se convertía en la luna llena durante 3 años antes de que aprendiera a controlar la transformación parcialmente. Ahora desaparecía en el monte las noches de luna llena y volvía al amanecer parcialmente humano. La maldición no tenía cura, solo control. Dijo que él vagó por otros estados durante años antes de volver a la tierra de su padre, que nunca hirió a una mujer, nunca tocó a un niño, nunca entró en una casa, que tenía sus 40 años de aislamiento, custodiando aquel monte como si fuera el único territorio que aún le pertenecía. Doña Efigenia miró a Marlene con sus ojos pequeños y serios y dijo, «Él te eligió, niña, y bestia que elige no suelta». Después se quedó callada un poco y añadió, «Pero tú también elegiste. Si no hubieras elegido ya te habrías ido la segunda noche después de verle los ojos». Marlene no respondió de inmediato. Se quedó mirando a la llanura del lado sur. Después dijo en voz baja, «Lo sé». Doña Efigenia se fue en el acto, sin comer la gallina que trajo. Dejó la gallina atada al poste del porche y se fue por el sendero sin mirar atrás. Marlene se quedó mirando a la gallina un rato. Después la soltó. La gallina salió corriendo hacia el monte y desapareció en 5 segundos. Odilon organizó la cacería un viernes de septiembre. 7 hombres, escopetas y machetes, y un sacerdote del distrito que bendijo las balas con agua bendita en una ceremonia que el pueblo presenció en silencio en el patio de la capillita. Entraron en el monte en plena tarde, con el sol aún caliente y la certeza de un hombre que nunca tuvo que negociar con algo que no entiende. Marlene supo cuando oyó las voces en el monte. Eran voces altas de hombres que aún no tienen miedo, voces que el monte absorbió y se fue quedando en silencio a su alrededor, como hace cuando algo cambia la calidad del aire. Ella se quedó dentro del rancho con el machete en la mano y el corazón en calma de una manera que ella misma le resultaba extraña. No estaba asustada. Estaba con una certeza pesada como una piedra en el pecho de que aquello ya había sido decidido antes de empezar. En la madrugada,
oyó los primeros gritos. No eran gritos de dolor, eran gritos de terror. La diferencia es grande. Los gritos de dolor tienen un principio y un fin. Los gritos de terror continúan y se multiplican y tienen dentro de ellos el sonido de piernas corriendo, de maleza desgarrándose, de algo que no sabían que existía y ahora sí. Salió del monte a las 3 de la mañana aquello que quedó de 7 hombres, menos 7 que quedaron en 5, porque los otros 2 quedaron en el camino. Pero los 5 que volvieron, vinieron corriendo por el camino de tierra con las linternas rotas y las escopetas abandonadas, y los rostros del color de quien vio lo que no estaba preparado para ver. El sacerdote rezaba en latín, atropelladamente, mientras corría, y después se quedó rezando durante 3 días seguidos sin parar, según contaron los del pueblo. Marlene se quedó despierta hasta el amanecer. Al clarear el día salió al patio trasero y se quedó en el borde de la cerca de palos y barro, mirando al monte con el corazón en la garganta, pero los pies en su sitio como siempre lo estaban cuando importaba. Y entonces lo vio. Estaba arrodillado a unos 10 pasos, entre los árboles más cercanos, en una posición que ella reconoció de gente cansada, gente que gastó todo lo que tenía y ahora está en el suelo recuperando el aliento. Era aquella hora extraña entre la noche que se va y el día que aún no llega, cuando la luz es de un color que no tiene nombre y las cosas quedan en un término medio que no es sombra ni claridad. Estaba parcialmente humano. Ella vio los dos al mismo tiempo, la criatura que el monte conocía por los 40 años de soledad y el hombre que la criatura guardaba dentro de sí. El pelo oscuro que se retiraba por los brazos, por los hombros, dejando la piel al descubierto. La piel oscura de hombre que trabajó al sol. La mandíbula fuerte, la cicatriz en la barbilla que ella imaginó antes de ver, ahora veía. Y los ojos que de noche eran brasa, y en la luz grisácea de aquella hora, eran oscuros como el fondo de un pozo, llenos de un peso que 40 años de aislamiento ponen en un hombre que un día fue gente normal y despertó siendo otra cosa. Marlene abrió la puerta del rancho. No corrió, no gritó, no tomó el machete. Abrió la puerta, bajó el primer escalón del porche y se quedó allí parada mirándolo a él, mirándola a ella, en la luz sin nombre de aquella hora. Él no entró. Ella no avanzó. Se quedaron así en silencio, con la cerca de palos y barro entre los dos y el monte como testigo, hasta que el sol salió de verdad. Y cuando el sol salió, él retrocedió un paso, luego otro. Después desapareció en el interior del monte sin darle la espalda, como si supiera que las espaldas vueltas tienen un peso diferente. Marlene se quedó en el porche durante mucho tiempo. Después entró, hizo el café y se quedó mirando la llama del fogón de barro, pensando que había algo muy antiguo en aquello, en aquel gesto de dos seres expulsados del mundo normal, reconociéndose al borde de lo posible. La noticia de la cacería fracasada recorrió todo el valle en 2 días, y con ella vinieron las historias exageradas, del tipo de historias que crecen cuando pasan de boca en boca. El sacerdote dio un sermón el domingo siguiente, hablando de demonios, hablando de criaturas del diablo, hablando de exorcismo, y el pueblo escuchó con cara seria, y después se fue y continuó con la vida, porque un pueblo de interior conoce la diferencia entre lo que dice el sacerdote y lo que hace el monte. Y las dos cosas no siempre combinan. Odilon cerró el almacén durante 3 días, lo que nunca había sucedido en 12 años de negocio, y cuando abrió de nuevo, tenía una mirada diferente, el tipo de mirada de hombre que perdió alguna certeza fundamental y aún no encontró qué poner en su lugar. No envió a nadie más por el camino de tierra, no volvió a pronunciar el nombre de Marlene Ferreira en público. Después de eso, nadie del pueblo volvió a hablar. El señor Gerardo Ferrer envió un recado una vez por medio de una niña de 14 años que pasaba por el rancho. La niña entregó la nota escrita con letra de quien aprendió a escribir tarde y solo lo esencial. La nota decía: vuelve. No tenía preámbulo, no tenía un por favor, no tenía nombre firmado. Ella la leyó, la dobló, se la devolvió a la niña y dijo: no hay respuesta. No porque le tuviera rencor a su padre,
sino porque no había nada que responder. Aún había una herida, y una herida antigua no cicatriza con una nota de 3 palabras. La niña se fue, y Marlene se quedó mirando por la ventana hacia el monte, y se quedó así, sin respuesta. Ella construyó una vida. Plantó maíz, yuca y calabaza, donde había estado el antiguo huerto. Limpió el pozo, reparó el tejado en los tramos que goteaban. Empezó a vender en la feria del distrito no solo harina, sino también costura, bordado y remedios del monte que iba aprendiendo a hacer. La fama de curandera fue llegando poco a poco, sin que ella lo pidiera. La gente del distrito empezó a enviar a buscar o a venir a buscar remedio y consejo, y ella daba lo que sabía sin cobrar de más. Era una vida modesta pero completamente suya, y era la primera vez que podía decir eso. Valerio continuaba presente de la forma en que siempre fue presencia, antes de nombre, antes de rostro. Leña cortada, flores en el umbral, frutos colocados en la ventana, hierbas colgadas en el marco de la puerta. Toda señal en el idioma de alguien que solo sabe decir cosas con gestos, porque estuvo demasiado tiempo sin tener con quién practicar las palabras. Marlene había aprendido a leer ese lenguaje como si hubiera nacido sabiéndolo. En octubre, había noches en que ella se quedaba en la galería después de cenar, hablando en voz baja sobre el día, contando cosas pequeñas, un pajarito que vio en la copa del algarrobo, la conversación que tuvo con la mujer del puesto de telas en el distrito, el olor diferente que tuvo la lluvia esa tarde. Y desde la orilla del monte venía el silencio denso de quien escucha todo y lo guarda. Una tarde de noviembre hizo algo deliberado. Fue hasta el árbol donde estaba el nombre grabado y grabó debajo de su nombre el suyo propio, Marlene. El cuchillo que usó era el de cocina, y las letras salieron irregulares como las suyas, pero legibles. Y ella quedó satisfecha. Dio un paso atrás, miró el resultado. 2 nombres en la misma corteza de algarrobo. Y el corazón hizo aquello que había dejado de intentar nombrar, porque no había un nombre lo suficientemente simple. Fue esa tarde que él apareció de día, la primera y única vez que apareció mientras el sol aún estaba en el cielo. Fue una aparición parcial. Ella estaba de espaldas al monte, reparando la cerca de Baareque, y sintió que la sombra cambiaba. Se giró despacio y él estaba allí, en la orilla del monte, entre los 2 primeros árboles en forma humana casi completa. Aún había rasgos de la transformación en los hombros demasiado anchos, en las manos que eran manos, pero tenían la memoria de garras. Pero el rostro era de hombre, alto, de unos 50 años, con pelo oscuro y canoso en las sienes, y la cicatriz en la barbilla que ella ya conocía, y los ojos oscuros que de día cargaban el mismo peso que los ojos de brasa cargaban de noche. Se quedaron mirando por un largo tiempo. Ninguno de los 2 habló. Después él hizo algo que ella nunca olvidaría. Levantó la mano despacio y mostró la palma abierta en dirección a ella. Un gesto simple, universal, que cualquier niño entiende, que significa: no tengo nada aquí, no tengo armas, no tengo malas intenciones, solo la mano abierta. Y es un gesto que los hombres en su vida nunca habían hecho. Ninguno de ellos le había mostrado las manos abiertas antes. Siempre fue la mano cerrada sobre la mano abierta, de posesión sobre el acto de dar, siempre de arriba hacia abajo, nunca de igual a igual. Marlene miró la palma abierta de aquellas manos que habían cargado leña para ella, que habían recogido flores del suelo seco, que habían grabado su propio nombre en la corteza de un árbol, y respondió en el mismo idioma. Levantó su propia mano, mostró la palma. Mano de mujer, curtida por la costura y el trabajo del campo. Mano que aprendió sola más de lo que debería haber tenido que aprender. Mano que le dijo no a un padre y sí a un monte, y no tenía ninguna vergüenza de lo que quedaba escrito en ella. Así se quedaron, con las palmas abiertas el uno hacia el otro, a unos 15 pasos de distancia, y la luz de la tarde sobre ellos 2, y el monte en silencio, como siempre que compartían el mismo espacio. Después él bajó la mano y retrocedió hacia el monte, con los pasos lentos de quien se va pero no quiere irse,
y ella se quedó con la mano aún levantada por un tiempo más. Después la bajó también y volvió a la cerca que estaba reparando. Aquella noche no le habló a la pared ni a la llama de la vela. Se quedó sentada en el escalón de la galería, mirando hacia el monte en silencio. El silencio de ella era diferente del silencio de antes. Antes era el silencio de quien está solo. Ahora era el silencio de quien tiene compañía y no necesita palabras para confirmarlo. Así dio la vuelta el año. Diciembre llegó con lluvias pesadas y el río del valle crecía, y ella aprendiendo el ritmo del valle de adentro hacia afuera, no más como hija de un hombre del pueblo, sino como habitante de la orilla del monte. En enero había una gruta a unos 30 minutos de camino por el sendero que ella descubrió por accidente y que se convirtió en el punto más lejos al que se aventuraba. La gruta era pequeña y seca y olía a roca vieja y hoja muerta. Y ella fue allí algunas veces solo para quedarse en silencio, diferente del silencio del rancho, como si el silencio de piedra fuera más espeso que el silencio de madera. En febrero la curandera doña Efigenia volvió con la gallina de siempre y esta vez se quedó a comer. Esta vez ella comió la gallina que ella misma trajo y no dijo mucho. Pero cuando se iba, se detuvo al borde del sendero, retrocedió un paso y dijo sin mirar a Marlene a la cara: «El humano de día, a partir de este mes, la luna, en su paso», casi dijo, más difícil para él que la bestia. Lo más difícil, lo que ella entendió, fue que la forma humana traía una vulnerabilidad diferente a la de la bestia. La bestia sabía lo que era. La bestia tenía reglas. El hombre ya no sabía bien quién era después de 40 años, siendo ambos al mismo tiempo. Ella se quedó pensando en eso por días. La decisión, cuando llegó, no llegó como decisión, sino como claridad. Era una tarde de marzo. La lluvia había pasado. El aire tenía ese olor fuerte a tierra mojada que a ella siempre le gustó. Y ella estaba en la galería cuando él apareció en la orilla del monte, en la forma humana más completamente humana que jamás había visto. Estaba usando los pantalones gastados y la camisa vieja que ella había dejado colgada en la rama de un árbol 2 meses atrás, sin explicación, solo colgada allí como si la rama fuera un perchero. La camisa le quedaba grande por los hombros, pero él la estaba usando, y había en ese gesto simple de usar la ropa que alguien te dejó una intimidad que Marlene sintió en el pecho como una presión. Ella bajó los 2 escalones de la galería, cruzó el patio, llegó a la cerca de Bareque y se detuvo. Él estaba del otro lado y ella de este, y entre los dos, la madera vieja que ella misma había reparado el mes pasado. Ella lo miró por un tiempo, después colocó la mano en la cerca. No para quitar, no para saltar, solo para sentir la madera que era el único límite que aún existía entre los dos. Él colocó la mano del otro lado de la misma viga. Las manos no se tocaron, pero la madera entre ellas tenía el calor de ambos, y era casi lo mismo. Él dijo el nombre de ella entonces. Dijo Marlene, con la voz ronca de quien no ha usado la voz para ninguna palabra en mucho tiempo. Voz que no sabía ser gentil, pero aprendía ahora, en esa misma sílaba. Dijo solo el nombre, pero la forma en que lo dijo, con el peso entero de aquellos 40 años de soledad, puesto en esa palabra, en ese nombre. Ella lo sintió en la planta de los pies. Ella respondió Valerio con la misma voz quieta. Y los dos se quedaron allí en la cerca, con las manos a ambos lados de la misma madera, y el monte alrededor siendo testigo. Después ella abrió el pestillo de la cerca. No dijo nada. Él entendió. Ella pasó al otro lado, y se quedaron frente a frente, los dos, en el territorio del monte, con el rancho iluminado por la vela detrás de ella y los árboles alrededor de ellos. No hubo palabras de amor, no hubo abrazo, no hubo nada que el mundo llamaría de... Su mano grande y cálida cubrió la de ella sobre la madera de la valla y ella no la retiró. Se quedaron así un tiempo que ella no midió, con el olor a monte húmedo y el murmullo del río Tajo en la distancia, y la luna que se acercaba, aún lejos pero llegando. Ninguno de los dos tenía prisa alguna, porque el amor que costó 40 años de espera y 26 años de contención no necesita llegar corriendo. Él dijo en voz baja, la voz ronca y aprendiendo,
y ella escuchó que él iba a desaparecer de nuevo en la próxima luna, que siempre tendría que desaparecer, y que ella merecía saberlo. Ella se quedó mirándolo un rato, luego dijo que lo sabía, que doña Efigenia se lo había contado, y que no había problema, que ella también desaparecía a veces dentro de sí misma y volvía después, y que ambas cosas no eran tan diferentes como parecían. Él la miró con los ojos oscuros, que tenían el mismo peso que los ojos de ascuas, y ella vio en ellos por un segundo el animal que él también era, no la bestia de la noche, sino el animal interior que todo hombre lleva, que se queda quieto cuando no tiene a dónde ir, y ella reconoció eso porque lo conocía en su propio pecho. Aceptó a los dos al mismo tiempo, como doña Efigenia le había dicho que tendría que hacer, y descubrió que era más fácil de lo que pensaba, porque ella ya los había aceptado antes, sin saber que era eso lo que estaba haciendo. Marlene nunca volvió al pueblo de su padre. Construyó su vida en el rancho de los Salgado, que fue convirtiéndose en su rancho con las manos, el tiempo y el trabajo que ella siempre supo hacer, y que ahora tenía tierra propia donde echar raíces. La huerta se convirtió en una huerta de verdad. La casa ganó tejas nuevas y ventanas nuevas y un porche más grande hacia el monte. Doña Efigenia la visita cada mes y trae gallina y se come la gallina y cuenta noticias del pueblo sin que se lo pidan. Cuenta que Odilón vendió el almacén y se fue al distrito, que don Geraldo envejeció y se quedó más callado, que el cura cambió de parroquia, que el mundo siguió como el mundo suele hacer, sin preguntar a nadie si así estaba bien. Cada noche de luna llena, Valerio desaparece en el monte, y Marlene enciende la vela y se queda despierta, y él vuelve al amanecer con el rostro de hombre cansado y los hombros pesados, y ella tiene el café listo y ninguna pregunta, porque no hay pregunta cuya respuesta cambie algo. Cada mañana hay flores en el umbral, y ella nunca preguntó de dónde venían y él nunca explicó, porque algunas cosas son más verdaderas cuando no tienen explicación. Por las tardes, cuando la luz del valle es dorada y el campo huele a madera cálida, él se sienta al borde del porche con las manos grandes que no saben qué hacer, descansadas en las rodillas, y ella cose o bendice o prepara remedios, y ellos se quedan así, en el mismo silencio que ahora es de dos, no de uno. Y ese silencio tiene un peso diferente, huele a monte húmedo, tiene el calor de manos que aprendieron que abrir la palma es más valiente que cerrar el puño, tiene la textura de la corteza de algarrobo, donde dos nombres fueron tallados lado a lado. El mundo ahí fuera sigue sin entender, y ellos dos siguen dentro del monte sin necesitar que entiendan. No es la felicidad que el mundo reconoce, es otra cosa más profunda, más honesta, que costó 40 años de maldición y 26 años de contención, y una noche de lluvia, y una mochila preparada con antelación por alguien que en el fondo sabía que tendría que ser valiente en algún momento. Y lo fue, y la historia de hoy termina aquí. Pero ellos dos siguen allí, en el rancho que el mundo llama embrujado, en una vida que nadie del pueblo entendería, pero que ellos dos entienden. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios, ¿creerías en este amor? ¿Te quedarías al borde de esa valla o huirías? Hasta el próximo video.